Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguno que me conteste en representación? ¿Si me escuchan? Bueno. ¿Me escuchan? Sí, profe, creo que... Bien, perfecto. Bueno. Antes de empezar, porque hoy sería la última clase de esta primera parte, ¿no? de esta primera unidad. Y bueno, más allá de la tarea que tienen que entregar, que en principio el vencimiento es mañana al mediodía, una compañera o un compañero, no sé, alguien me escribió pidiendo ver si podía alargar la entrega para mañana, aunque sea mañana a última hora, porque bueno, como que tienen otras tareas y demás, y bueno, como tener un poquito de tiempo más. Así que después yo lo alargo, así que recuerden que, bueno, agrego esa posibilidad para que mañana tengan todo el día disponible para esto, ¿sí? Bien. Así bueno, que gracias, después... profe, yo le había pedido. Ah, bueno, listo. Yo después, cuando terminamos la clase, corro el plazo. Y lo que quería es hablar de la semana que viene, que bueno, ya el lunes que viene arrancan las clases con el profesor Carlos, ¿sí? Pero el miércoles que viene está pautada la... A ver, ¿a qué profe, una pregunta, ¿a qué se refiere con cuadro en la actividad? Un cuadro comparativo. No sé cómo le llaman a ustedes, hacer como la silueta no le llaman cuando comparan palabras estructuradas de determinada manera, hacer un cuadro comparativo. ¿Nunca han usado esa terminología? No, sí, profe, sí. O sea, por lo menos yo sí entendí eso de hacer un cuadro comparativo. ¿Sería con gráficos? Sí, en realidad yo había pensado algo más sencillo, pero bueno, acá está, bueno, mientras se cumpla con la indicación, no hay una única manera de hacerlo. Así que la idea sería que, ya no me acuerdo qué era lo que tenían que comparar en este momento. Imagínense, chicos, que estoy dando 3 cursos a la vez cuatro materias diferentes, todas con tareas distintas. Así que en este momento me preguntan y estoy descolgada de lo que pedí en el cuadro. Sí. Ah, bueno, a ver, si tienen ahí la consigna, ¿me la leen? Bueno, léemela. Bueno. Bueno, lo de cuadro está puesto porque es como una manera de sintetizar. Yo no quiero que agarren un carácter, que no sé, elijo hoja, por decir algo, y que se pongan a escribir una redacción larga donde digan, bueno, las hojas de las primeras plantas terrestres no tenían tejido vascular y que corresponde, digamos, al grupo de los briófitos, ¿no? Luego apareció el tejido vascular y estaban los licofilos, como no quiero toda esa redacción enorme, lo que quiero es sintetizado los pasos, por eso hablé de cuadro, pensando en que por ahí uno podría poner directamente hoja de tal tipo, hoja de tal tipo, hoja de tal tipo, en un camino evolutivo, nombrando a qué grupo representa cada uno de esos cambios o esos saltos evolutivos. Por eso hablé de cuadro, por el hecho de sintetizar. Si alguien quisiera, en lugar de un cuadro, usar flechas
y empiezo con determinada estructura, flecha a la estructura, digamos, más avanzada, flecha a otra, me da lo mismo. Introduje esa palabra para que sea algo resumido, fácil de interpretar en ese camino evolutivo, pero bueno, no tengo problema que tenga otro formato y que no sea estrictamente un cuadro. No quiero una redacción enorme, sino que esté como muy resumido, muy sintetizado. ¿Sí? Bueno. Bueno, eso por un lado. Después, si la extensión de la tarea ya está. Por eso la tarea es sencilla. No es, yo no tengo problema en prolongar el tiempo, pero no, que no tenga que ver con la complejidad del trabajo, porque en realidad es pensar en la estructura que elijo desde lo vegetativo y desde lo reproductivo, y bueno, algunas han tenido muchos cambios y otras no tuvieron tantos cambios. Entonces agarro cualquiera es una manera ya de empezar a hacerme el resumen para estudiar también. Porque un poco lo que estamos viendo es cómo se fueron modificando distintas partes del cuerpo de los distintos grupos de plantas, ¿no? Y bueno, lo que les quería hablar es que la semana que viene, como decíamos, el lunes tiene clase de Carlos y ya empieza con los temas de él, y el miércoles que viene es la fecha que está determinada para la evaluación de la primera unidad, o sea, el parcial de la parte que dicté yo. Así que el examen, les quería decir, yo después lo escribo y para que esté publicado en Moodle para todos los que estén ausentes. El examen va a ser virtual. En este caso va a ser, digamos, escrito, pero va a ser virtual. Les soy sincero, lo que habíamos hablado en un primer término era que los exámenes iban a ser orales, así que quizás lo sean en otras instancias más adelante, pero este primer examen son muchos alumnos y para tomarles oral individualmente a cada uno, dando aunque sea un tiempo corto, necesitaríamos mucho más de 3 horas, que es lo que está disponible. Entonces ya empezaría yo a entorpecer lo que son las clases ya determinadas para los otros profesores. Así que lo voy a tomar, va a ser un examen corto. El diseño que voy a hacer del examen va a ser para que lo desarrollen en 1 hora. Quiero un examen donde que sea corto, no les voy a pedir enormes cosas. Dentro de esas cosas puede ser que haya, bueno, algo como el estilo de esta tarea, donde yo con palabras sueltas, unidas con flecha o en un cuadro, resumo un montón de cuestiones. Podría haber alguna definición, así que quienes tengan dificultad a la hora de escribir, de expresarse, también eso ténganlo en cuenta. Yo muchas veces, o con las definiciones que corregí, yo ya sé lo que quieren poner, pero tiene que estar escrito para que lo entienda alguien que no sabe del tema. Entonces lo que es puntos o comas, es decir, signos ortográficos, tienen que estar escritos. Pero va a ser corto el examen, lo voy a pensar para 1 hora. Yo les voy a dar de tiempo 1 hora y cuarto, pero para que esos 15 minutos adicionales sean el tiempo que les puede llevar, como van a tener que hacer algún dibujo, sacarle la foto, pegarlo al documento y enviar. Porque una vez que yo diga, bueno, a tal hora cierra el examen, no voy a aceptar ninguno que llegue después, porque voy a dar esos 15 minutos para que lo consideren como tiempo de envío. Es decir, nosotros nos vamos a reunir, que bueno, ahí tenemos que ver si prefieren a las 5 o 5:30. Ustedes díganme, yo podría apurarme y tratar de llegar a las 5, si les viene mejor, y si no, lo hacemos 5:30. Acá me dice Miriam, 5:30. ¿Están la mayoría de acuerdo con que sean 5:30? Yo no sé cómo son sus organizaciones, no sé si tienen algo después. Bueno, 5:30, listo. Entonces, nos vamos a encontrar a las 5:30, el otro miércoles. Yo les voy a
les voy a explicar las consignas, que para mí las consignas son muy sencillas, pero para que no haya ninguna duda, les voy a explicar cuál va a ser la mecánica, acá tienen que hacer esto, acá tienen que hacer aquello, para que no haya dudas, y después ya es interpretación personal, porque también siempre hay que pensar que esto de explicar las consignas, uno tiene que animarse a tener su interpretación personal. Ustedes ya están terminando la carrera, entonces tienen que ser capaces de interpretar una consigna y tomar una decisión sobre esa consigna. Entonces, yo igual se las voy a explicar. Entonces, imagínense, bueno, empezamos 5:30, me tomo 10 minutos para explicar. Bueno, empezamos entonces 6 menos 20 con el examen. De ahí en más, van a tener 1 hora 15 minutos. Yo a la hora les voy a decir, ya es 1 hora, pasó 1 hora, hasta acá sería el tiempo de examen. Los otros 15, úsenlos para cargar la foto, subirla, mandar el documento. Obviamente, el que quiera usarlo para hacer los ejercicios, que lo use. Pero cuando se cierra el tiempo, se cierra el tiempo. Y yo no acepto ningún examen que no haya entrado a la hora que se cierre, ¿ok? Así que, bueno, una vez que termine la clase de hoy, el material les va a quedar y bueno, tendrán que tratar de estudiar, porque también lo que les voy a pedir, que ese examen sea, yo voy a estar en ese tiempo online, digamos, y quiero que tengan sus cámaras abiertas, o sea, es un formato que no me gusta, pero bueno, lo vamos a hacer a cámara abierta, yo quiero verlos en ese tiempo, en esa hora en la que están haciendo sus exámenes, ¿sí? Es una pequeña herramienta que uno usa, por lo menos para ver que no sea comunitario, mínimamente es lo que uno ve. Pero bueno, así que fíjense de disponer de la computadora y de disponer también de la cámara para que la cámara esté activa en ese tiempo de examen. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? La otra cuestión es que si cuando van leyendo o cuando están ajustando los detalles tienen dudas, bueno, podemos poner un horario o un día, horario de consultas. Si les parece, como en realidad para tener dudas hay que sentarse a estudiar. Entonces, quizás necesitan ese tiempo. Yo no sé si van a estudiar de acá el fin de semana, yo no sé cuáles son los tiempos de ustedes, pero bueno, nos contactamos a través del WhatsApp y bueno, una instancia que se me ocurre podría ser, no sé, o el lunes cuando Carlos termina su clase, o si eso ya están cansados, ya es muy tarde, bueno, generamos otro espacio, no sé, el martes. Obviamente todo tiene que ser antes del día miércoles, que es el examen, pero bueno, lo vamos ajustando a través del WhatsApp, si les parece. Bueno, eso es más o menos lo que tenía para contarles. Yo igual después lo escribo resumido en Moodle y bueno, y cualquier duda me escriben y lo vamos ajustando sobre el camino. Bueno, ahora voy a compartirles la pantalla. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, lo que nos queda ver en este camino de las plantas, en este camino evolutivo, obviamente, en la conquista de este ambiente terrestre, es el grupo de las plantas más conocidas. Seguramente sobre este grupo de plantas es donde se sienten más fortalecidos, porque son las plantas que habrán visto en distintos aspectos en el grupo inicial, en el curso inicial de botánica. Son las espermatófitas o plantas con semilla. Bueno, el camino evolutivo, que ya lo tenemos como un libro de cabeza. Estas plantas terrestres, que bueno, en este camino hemos visto
las avasculares, es decir, todo el grupo de las briófitas en sentido amplio, y luego en esos cambios que surgieron a través del tiempo, vimos la aparición del tejido vascular, que ya nos marcó la aparición de este grupo diferente de plantas, que son las plantas vasculares o traqueófitas. Y la clase pasada vimos los primeros grupos, licófita y monilófita, ¿no? Ambos con tejido vascular, ambos únicamente con traqueidas y con células cribosas, y con una característica diferencial en el que este grupo tiene solo un tipo muy sencillo de hoja, que son los licofilos, con un único nervio central y en general hojas pequeñas, y luego ya aparece este otro tipo de hoja, los eufilos, hojas con nervios ya más ramificados, y al estar ramificada esa nerviación, logra, digamos, recorrer tamaños de hojas mucho más amplios. Además de esto que estoy diciendo, obviamente también hay una relación diferente en cómo sale el tejido vascular del tallo, sin alterar el cilindro central para los licofilos, y alterando, dejando una interrupción en la columna central en el caso de todas las plantas que tienen eufilos. Bueno, entonces eufilos ya aparecen en las monilófitas que vimos en la clase pasada, pero ahora aparecen otras características que marcan cambios tan grandes que generan taxonómicamente grupos diferentes. Y esas características que aparecen son la aparición de la semilla, por eso hablamos de este grupo de espermatófitas o plantas con semilla, y también, fíjense, la aparición de un tejido conductor, un xilema secundario. La aparición de estas características ya da pie a un grupo que son las gimnospermas, y más tarde, en el camino evolutivo, con la aparición de algunos elementos muy específicos de lo que conocemos como flor, que son los carpelos y los estambres, aparece este grupo de plantas que son las angiospermas, que son las conocidas como plantas con flor. Bien, entonces hoy vamos a hablar de gimnospermas y de angiospermas. Bueno, más detalle de estos mismos grupos, otro clado, donde acá también aparece esta palabra, la aparición de la madera, la aparición de las semillas, la heterosporia. La heterosporia ya la habíamos visto en un grupo de licófitas, pero esa heterosporia aparece ahí desperdigada y ese grupo cierra ahí en celagineláceas o celaginelales. Ahora vuelve a aparecer la heterosporia y se mantiene, y todos los grupos que aparecieron a partir de esta reaparición de la heterosporia lo mantuvieron. Este grupo está extinto, y bueno, dentro de estos grupos heterospóricos aparecen las que se denominan espermatófitas, porque además de la heterosporia se agrega condiciones muy específicas que determinan la aparición de lo que conocemos como semillas. Bueno, vamos a ver un poco en detalle estos cambios que fueron apareciendo y que marcaron la aparición de estos grupos. Una de las características que mencioné es la aparición de la madera. Bueno, me gustaría preguntarles qué es la madera para ustedes, o qué saben de la madera, qué vieron de lo que conocemos como madera. ¿Alguno me cuenta? Porque yo no sé muy bien hasta dónde llegaron o qué vieron en el curso inicial de botánica. ¿Nadie se anima a decir nada? Díganme, a ver. Es que más o menos donde yo tengo entendido es que se forma, o sea, después del crecimiento secundario, ya vendría a quedar como resto, la pared celular solamente que se va
extendiendo en la periferia del tallo. ¿Sí? Algo así lo entiendo. Ajá, bueno. ¿Alguien más? ¿Se acuerdan algo de lo que era el crecimiento secundario? ¿Qué implicaba lo que se conoce como crecimiento primario? No. Bueno. A ver, la madera es un término que, bueno, lo usamos en lo cotidiano, ¿no? Pero la madera, en realidad, estrictamente, dentro de nuestro conocimiento botánico, es tejido xilemático. Eso es madera. Lo que conocemos como madera o leño es tejido xilemático, pero xilema que llamamos secundario. Es decir, determinados tallos y raíces tienen la capacidad de, luego de su formación o de su etapa de lo que llamamos crecimiento primario, tienen la posibilidad de tener un segundo, una segunda etapa, un segundo pulso de desarrollo, que es lo que se llama crecimiento secundario, que lo desarrollan meristemas secundarios, que serían el cambium y el felógeno. Entonces, el cambium es el meristema secundario o meristema lateral que va a formar el tejido vascular secundario. Va a formar xilema y floema secundario. ¿Qué plantas tienen este crecimiento secundario? Bueno, las gimnospermas y dentro de las angiospermas, las pseudicotiledóneas, porque las monocotiledóneas no tienen crecimiento secundario. Cuando se forma este xilema secundario, todos los elementos del xilema que se agregan al tallo o a la raíz le van a generar un aumento en diámetro del órgano. Y por eso es que nosotros vemos en cualquier planta un tallo o una raíz en su estructura primaria y tiene un determinado diámetro, y cuando esa misma planta inicia esta etapa de crecimiento secundario, va a engrosarse. Es muy notorio en un árbol, donde el tallo principal se empieza a engrosar, formando lo que conocemos como el tronco del árbol. Entonces, internamente lo que pasó es que la activación de este meristema secundario permitió agregar muchas células del xilema, y esas células del xilema que se agregan son muy parecidas a las últimas que se agregaron en el xilema primario, es decir, son células muy parecidas a las del metaxilema, que tienen las paredes secundarias muy engrosadas y que, además de permitir aumentar los niveles de conducción de agua, van a generar un sostén muy potente internamente, ya sea en un tallo o en una raíz, porque estas células conductoras tienen las paredes muy engrosadas con grandes depósitos de lignina y de suberina. Obviamente que al mismo tiempo que está aumentando el diámetro, el tallo o la raíz, la epidermis va a ser reemplazada, porque ese aumento de diámetro haría que se resquebrajara, se rompiera, y entonces es donde aparece en actividad o entra en actividad el segundo, el otro meristema lateral, que es el felógeno, generando un tejido nuevo de protección externo, que forma súber hacia afuera y felodermis hacia adentro. Y ese súber que queda afuera es esa estructura o ese tejido que vemos desde afuera en los troncos de los árboles, con diversidad de aspectos, pero ya no en general color verde. Lo podemos ver más colorado, más marrón, más grisáceo, más liso, más resquebrajeado. Hay una diversidad de aspectos de ese tejido externo que es el súber. De todos modos, eso es el súber o corcho, pero vuelvo a decir, lo que conocemos como madera es específicamente el xilema que se agregó por ese crecimiento secundario.
Vamos a la otra diapo. Bueno, entonces, ¿qué es la madera? Es un tejido producto del crecimiento secundario. Bueno, acá está un poco lo que dije, en las gimnospermas y dentro de las gimnospermas algunas eudicotiledóneas. ¿Por qué algunas? Porque hay eudicotiledóneas que quedan siempre como con un aspecto de hierba, es decir, que perduran toda su vida con una estructura primaria, no desarrollan un crecimiento secundario. Entonces algunas eudicotiledóneas tienen una segunda etapa de crecimiento y eso es lo que se llama crecimiento secundario, produce el aumento en diámetro, en tallos y raíces. Miremos estas rodajas. Estas rodajas están sacadas de un tronco. ¿Y por qué me doy cuenta? Desde afuera veo esta textura tan particular que es característico del suber. Hacia adentro, después del suber, voy a tener el felógeno y la felodermis. Esas son las tres capas de esa cubierta nueva externa que se llama peridermis en su conjunto. Y luego por dentro voy a tener en este tallo restos de la corteza primaria, el floema, todo es mínimo en proporción de todo este tejido interno que es el xilema. Fíjense la desproporción, todo xilema, seguramente xilema secundario porque el primario ha quedado mínimo en el centro. Entonces todo esto xilema secundario y donde termina este tejido, ahí va a estar el floema secundario, el floema primario, la corteza, y luego ya comienzo con estos tejidos de protección externos. Me doy cuenta o estimo que es un tallo porque veo esta coloración que marca como anillos, y son justamente lo que se denominan anillos de crecimiento. Cada una de estas franjitas o zonas es un anillo de crecimiento. ¿Y qué es un anillo de crecimiento? Es todo el xilema que se agregó en una estación de crecimiento de la planta. Depende del lugar donde crezca la planta, si hay una variación anual de las condiciones ambientales, como pasa donde nosotros vivimos, que hay una primavera-verano con determinadas condiciones ambientales en general propicias para el crecimiento de las plantas, porque la temperatura ambiental alcanza ciertos niveles, no muy excesivo, porque hay agua disponible, y luego nos vamos al otoño-invierno, donde deja de haber tanta disponibilidad de agua, y bueno, y bajan las temperaturas. En estos cambios que se dan en un lugar en general de clima templado, la planta entra en actividad o sus meristemas están muy activos en la primavera-verano, y luego hay como un letargo en el que se quedan los meristemas en la época desfavorable y vuelven a tomar actividad en la siguiente primavera-verano. Entonces, en esos pulsos de actividad va a generar células nuevas cada estación propicia, y se adormece, digamos, o queda sin actividad en la época desfavorable. Esos pulsos forman esos como anillos de crecimiento. Por eso, cuando una planta está extraída de un lugar de clima templado, más o menos se equipara cada anillo de crecimiento con un año calendario, ¿sí? Algo que, bueno, obviamente sería diferente en el trópico, donde no hay esos cambios a lo largo del año, y entonces, bueno, estos anillos de crecimiento no van a estar marcados. Volviendo a lo mismo, todo este xilema secundario es lo que conocemos como madera. ¿Algún dato más para refrescar un poco? En ese camino evolutivo y la aparición de la madera, es decir, la aparición de esta segunda etapa de crecimiento, vimos que en el camino evolutivo primero aparecieron las gimnospermas. Las gimnospermas tienen en el xilema como único tipo de célula conductora a las traqueidas, igual que las plantas vasculares sin semilla. Es decir, estas células en general muy alargadas, con extremos aguzados,
y donde se solapan estos extremos en una célula con la siguiente y forman las largas cañerías. La conexión entre una célula y otra va a ser a través de las puntuaciones que hay en estos extremos sesgados, son las puntuaciones areoladas, y a través de esas puntuaciones pasa el agua de célula a célula. Ahora, las angiospermas, este grupo de planta que apareció en la escala un poco más tarde, aparece un nuevo tipo de célula conductora de agua, que son células en general de mayor diámetro, y que en los extremos terminales, por actividad enzimática, la pared celular se degrada y se abren, literalmente se forma un agujero, se forma lo que se llama una placa de perforación, y cuando un elemento encaja con el siguiente, porque se van, digamos, como conectando en sentido longitudinal una célula con otra, el agua pasa con muchísima más facilidad porque los extremos terminales están abiertos. Acá ha habido un cambio en este camino evolutivo del pasaje de células que tienen una circulación, digamos, más intrincada porque el agua va pasando solo a través de puntuaciones, a células donde, fíjense, el agua fluye de otra manera al tener los extremos terminales abiertos. Al mismo tiempo que en las gimnospermas las células del xilema cambian de estas traqueidas a elementos de vaso, pasa algo parecido también a nivel del floema. Las plantas vasculares sin semilla en el floema tienen solo células cribosas, y en gimnospermas hay solo células cribosas en el floema. Pero esas células cribosas son reemplazadas por elementos de tubo criboso, que son células de mayor diámetro, que tienen en los extremos placas cribosas, donde las cribas o perforaciones, que aquí se ven, y acá está vista en planta, es como si pusiera el ojito acá y miro esta placa, esta especie de rejilla, tienen grandes cribas, facilitando el pasaje, en este caso, de los fotosintatos. Bueno, esto es algo que está interesante repasar, un poco lo dije, pero hay diferencias entre una traqueida y un elemento de vaso. Diferencias en diámetro, que a veces es un poquito complicado decidirlo, porque entre una traqueida ancha y un elemento delgado puedo estar complicado, pero donde no voy a tener ninguna complicación es cuando voy a mirar los extremos. Extremos abiertos en un elemento de vaso y extremos cerrados en una traqueida. Ese es un camino evolutivo muy interesante, porque las briófitas no tienen tejido vascular, y las primeras plantas con tejido vascular tienen solo traqueidas. Las gimnospermas solo traqueidas, y recién estas células aparecen en angiospermas. Y lo mismo con las células sintatos. Yo supongo que estas células conductoras sí las han visto en el curso inicial. Por ahí ahora no se lo acuerdan porque hace mucho por ahí que tuvieron esa materia, pero supongo que los tipos celulares del xilema los vieron allí. Bueno, vamos a ver qué pasa con las estructuras reproductivas en este camino evolutivo. Y bueno, en estos dos grupos, gimnospermas y angiospermas, tengo un cambio muy notorio entre un grupo y otro grupo. Las gimnospermas, estoy hablando ahora en términos muy generales, las gimnospermas tienen estructuras reproductivas que en líneas generales las llamamos conos femeninos, conos masculinos. Esto sería un cono femenino. Y en estos, siempre que se trate de los conos femeninos, son los que van a llevar los óvulos, y por lo tanto luego van a llevar las semillas que se van desperdigando a medida que los conos se abren.
Y en el caso de las angiospermas, aparece una estructura muy particular, que es lo que conocemos como flor, ya sea más colorida, menos colorida, más grande, más chica, aisladas, en grupos, con un montón de diversidad. Pero la flor es lo que caracteriza a las angiospermas. Entonces ambos grupos producen semilla, pero acá decimos que acá no hay flor, en gimnospermas, y en angiospermas sí hay flor. La semilla es una característica de ambos grupos. Lo que estamos viendo ahora son las espermatófitas o plantas con semilla. Entonces, bueno, ¿cómo podemos definir qué es una semilla? Primero que siempre una semilla deriva de un proceso de reproducción, sexual, ¿sí? Y ese proceso de reproducción sexual que forma es característico de gimnospermas y angiospermas. Vamos a ver un poquito estas semillas o las diferencias que hay en las semillas, y quizás os espero de algún modo estar repasando algunas cosas que ya han visto en el curso. Podemos decir que pertenezca al grupo que pertenezca, todas las semillas están recubiertas por una capa protectora que se llama tegumento. Y siempre el tegumento va a tener una pequeña abertura o poro, y ese porito se llama micrópilo. Y por ese micrópilo, por ese porito, es por donde en general va a salir la radícula. La radícula es la raíz del embrión, cuando comienza el proceso germinativo. Quizás han tenido alguna semilla en mano o han puesto a germinar alguna semilla, o germinó accidentalmente cuando nos ha quedado dentro de una bolsa con humedad, a veces algunas semillas dentro del mismo fruto, que nos ha quedado mucho tiempo, no sé, en algún recipiente o en la heladera, inicia el proceso de germinación. Y esa primera proyección blanquecina que sale es la radícula, y la radícula rompe el tegumento para poder salir. Y lo rompe en general a nivel de este poro, que es el mismo poro que ahora vamos a ver, que está presente en la cubierta externa del óvulo, y es por donde pudo entrar el tubo polínico para fertilizar al óvulo. Así que ese mismo poro por donde entró el tubo polínico es el poro que va a quedar en el tegumento de la semilla y por donde la radícula va a romper el tegumento. Toda semilla, obvio, toda semilla viable, ¿no?, tiene un embrión. Y el embrión tiene un número variable de cotiledones de acuerdo al grupo taxonómico. ¿Qué es el embrión? El embrión es el producto de la fertilización de la gameta femenina que se encuentra dentro del óvulo. En el caso de las plantas, cada vez que hablemos de óvulo, estamos hablando de una estructura compleja que tiene varias capas de células distintas, y en el interior cada óvulo va a tener la gameta femenina. O sea que el óvulo en las plantas es muy distinto de un óvulo en los animales, porque en los animales el óvulo es una sola célula, mientras que acá, como dije, es una estructura compleja de capas y capas y capas de células que lleva a la gameta femenina. Y a la gameta femenina, para no confundirnos, la llamamos ovocélula o también oocélula. Bien, entonces, cada vez que se fecunda una ovocélula, se va a formar una célula huevo, cigoto 2N, que por mitosis va a dar un embrión. Entonces, el embrión tiene un aspecto distinto de acuerdo al grupo. Al grupo estamos ahora comparando gimnospermas con angiospermas. En las gimnospermas, acá vemos, por ejemplo, una semilla, este sería una piña, un cono de pino, y fíjense que, por ejemplo, no en todos los pinos, pero
porque el pino que da los piñones que se usan, que se consumen por carnosos y demás, el ala es muy reducida, casi nula, pero en otras especies de pino tenemos que, como hay una especie de proyección muy membranosa del tegumento formando un ala, de modo que cada semilla emerge o es liberada con su ala y el ala obviamente le facilita la dispersión a la semilla. Acá vemos como si fuera un corte donde está el tegumento de la semilla y la proyección de ese tegumento formando el ala. Por dentro del tegumento encuentro un tejido de reserva. Este tejido, fíjense, pertenece al gametófito femenino. ¿Se acuerdan cuando vimos los gametófitos de todas las vasculares sin semilla en la clase pasada? El gametófito es un cuerpo 1N, un cuerpo haploide. Bueno, entonces este tejido, que es el gametófito femenino, algunos le llaman megagametófito, gametófito femenino o megagametófito, es 1N, y como dentro de este gametófito estaba en un gametangio la gameta femenina y la gameta femenina fue fecundada, de la fecundación se formó este embrión y el embrión quedó dentro del gametófito femenino. El embrión siempre es 2N, porque es producto de la fertilización. Entonces el embrión es 2N y este tejido que lo rodea, que es el megagametófito, es 1N. Luego, todo el tegumento de la semilla es 2N porque es tejido de la planta madre, del esporófito. En el caso de las gimnospermas, hay un número de cotiledones de 8 o más cotiledones. Es como, estos cotiledones son hojas embrionarias. En el medio de estos cotiledones, ahí va a estar el meristema apical del tallo. Y esta es la raíz embrionaria, que es la que va a romper el tegumento y va a emerger. Bien, esto sería una semilla de un modelo de una gimnosperma. Si nos vamos a las angiospermas, es diferente la semilla de una eudicotiledónea de la monocotiledónea. En las eudicotiledóneas, un poco la palabra lo indica, eudicotiledónea, van a tener 2 cotiledones. Tomo como ejemplo, primero, para mirar una semilla, como puede ser la del poroto, donde tenemos 2 cotiledones carnosos, grandes, pasa lo mismo en el garbanzo, cubiertos por un tegumento o cubierta de la semilla. Por fuera esta semilla está como abierta, y adentro, entre los 2 cotiledones, que ya son parte del embrión, los cotiledones son parte del embrión, encuentro las otras partes del embrión, que sería aquí un nudo donde esta parte se une a los cotiledones, que se llama nudo cotiledonar, y luego tenemos para un extremo las futuras hojas, y entre medio va a estar el meristema apical del tallo, y para abajo lo que sería la radícula o raíz embrionaria. Cuando obviamente esto está cerrado, cuando se inicia el proceso de germinación, la radícula empuja y rompe el tegumento, y una vez que lo rompe, se va a arrugar, se va a abrir y va a permitir seguir el proceso de germinación. En este caso, en esta semilla de la eudicotiledonia, los cotiledones son carnosos, pero eso no pasa siempre porque hay otras semillas. Esta es la del ricino, una planta, bueno, que acá se lo usa bastante como ornamental, pero también tiene propiedades medicinales y también es tóxica. Tiene una cubierta, obviamente, de la semilla, y lo que vamos a encontrar, que aquí está el embrión con sus 2 cotiledones. Acá tengo el meristema apical entre los 2 cotiledones, que serían las hojas embrionarias, un eje y aquí la radícula para abajo, pero los cotiledones son muy delgados, no tienen sustancias de reserva, sino que las sustancias de reserva están rodeando al embrión, están por fuera. Ese tejido de reserva se llama endosperma
y es característico de angiospermas. Supongo que esto también lo vieron, estoy con dudas, cualquier cosa me dicen, pero digamos, ¿qué diferencia entre una y otra? Acá el embrión es lo mismo, un eje con el meristema apical, esta parte terminal se la llama a veces epicótilo, y la radícula del otro lado y dos cotiledones. Bueno, el epicótilo con estas dos hojitas y la radícula, y fíjense, en la parte media de este cuerpito emergen los dos cotiledones, que acá son carnosos, y acá como son delgados, toda la sustancia se me entraba la lengua, de reserva está por fuera, mientras que acá hubo una migración de este tejido de reserva que quedó dentro de los cotiledones. Por otro lado, la semilla de una monocotiledonia, este es un granito de maíz, así lo vemos de afuera, y si yo hiciera un corte longitudinal cortando por acá, voy a ver una cubierta externa. En este caso, esto es un grano, en definitiva el grano es un fruto, pero es un fruto donde la pared del fruto se pega a la pared de la semilla, formando una sola estructura. Y bueno, por dentro voy a ver aquí el embrión, 2N, y por fuera el tejido de reserva, que es el endosperma, igual que acá. O sea que sería una situación parecida como esta, donde el tejido de reserva queda por fuera del embrión. Pero ¿qué diferencia tiene el embrión? Que el embrión tiene un solo cotiledón, por eso es monocotiledonia, mientras que acá tenía dos cotiledones. Aparte de eso, bueno, en el caso de las gramíneas, la otra parte del embrión tiene algunas particularidades, como la presencia de una vaina protectora del ápice del tallo y una vaina protectora de la radícula, que se llaman coleoptilo y coleorrhiza. Bien, en definitiva, toda semilla va a tener un número de cotiledones, 8 más para gimnosperma, 2 para eudicotiledonia y 1 para monocotiledonia. Como dice acá, toda semilla tiene un número variable de cotiledones. Y luego reservas nutritivas, que pueden ser 1N, porque acá es tejido gametofítico, o bien 3N si fuera un angiosperma, que es el endosperma que está acá, el endosperma que está acá, y en este caso el endosperma migró al interior de los cotiledones. Bueno, podríamos pensar qué características se necesitan para que se formen estas semillas. ¿Por qué los otros grupos, no formaron semillas y estos sí formaron semillas? Bueno, se tienen que dar una serie de condiciones y eso es lo que vemos de alguna manera en el camino evolutivo en los distintos grupos que estuvimos viendo. Para que se formen semillas, tiene que haber heterosporia. Recuerden, heterosporia es que se formen microsporas y megásporas, es decir, dos tipos de esporas diferentes. Algo que ya vimos en Selaginella, es decir, en este grupo de plantas vasculares sin semilla. Ahora, Selaginella tenía heterosporia, pero no forma semillas, así que la heterosporia no alcanzan, pero se necesita heterosporia. ¿Qué otra característica? Que haya endosporia. No sé si recuerdan lo que era endosporia. La endosporia es la característica que se da cuando el gametófito desarrolla dentro de la pared de la espora. Justamente es una característica que vimos en Selaginella. Ahí habíamos dicho que tanto en la micróspora como en el caso de la megáspora, dentro de los límites de la pared de cada una de las esporas, ocurrían las mitosis y se formaban los gametófitos, el gametófito masculino, microgametófito, y el megagametófito o gametófito femenino. Eso es la endosporia. Entonces, estas dos características están presentes en Selaginella, pero la tercera característica que debe aparecer es que la megáspora sea retenida en el megasporangio.
En el caso de Selaginella, una vez que se formaban las megásporas en el megasporangio, se liberaban al suelo, afuera de la planta madre, caían al sustrato y se abrían esas megásporas, quedaban expuestos los arquegonios y ahí seguía el ciclo biológico. En estas plantas vasculares que dan semilla, una vez que se forman las megásporas en el megasporangio, quedan retenidos en el megasporangio y nunca se liberan. ¿Dónde está el megasporangio? Está en el esporófito, está en la planta que yo visualmente reconozco. Al no liberarse la megáspora del megasporangio, lo que estamos diciendo es que la megáspora nunca sale del esporófito. Entonces, la segunda parte del ciclo, pensando en esta alternancia de generaciones, de estos ciclos haplodiplontes, donde hay una generación N y una 2N, lo que estamos diciendo es que en estas plantas con semilla, la generación N, que es la que surge a partir de la megáspora, que es haploide, que por mitosis va a formar el gametófito, esa fase N ocurre dentro del cuerpo del esporófito, que es 2N. Bien, entonces esta es la condición fundamental para formarse las semillas, y eso solo aparece en gimnospermas y angiospermas. Bueno, vemos un poco más de esto mismo que estuve diciendo, la retención de la megáspora. Como condicionante, claro, como condicionante para que se forme la semilla. Si no se retiene la megáspora, no se forma la semilla. Y bueno, vamos a ver. El megasporangio, este esporangio donde se forman las megásporas, en estas plantas con semillas se llama nucelo. Es la misma estructura, pero recibe otro nombre, se llama nucelo. Entonces, ese nucelo, o sea el megasporangio, rodeado por el tegumento, que es un tejido protector que aparece para rodearlo, constituye lo que se conoce como óvulo. Por eso digo que un óvulo es una suma de tejidos. Hay un tegumento por fuera y dentro está el nucelo. Esto es 2N y esto es 2N, porque lo forma el esporófito, que es la planta madre. ¿Cómo sigue el desarrollo? ¿Cómo aparece la ovocélula o gameta femenina? Bueno, porque dentro del óvulo, es decir, en el nucelo, va a aparecer unas células que se llaman megasporocitos o células madres de las megásporas, y esas células son las que van a sufrir meiosis para dar las megásporas. Recordemos siempre que las esporas son haploides, en este caso estamos en la parte femenina, entonces hablamos de megasporangio, megasporocitos, megásporas. Entonces, los megasporocitos que aparecen dentro del nucelo son los que sufren meiosis para dar las megásporas. Acá tenemos gimnospermas y angiospermas. Tenemos entonces este tejido, que es el nucelo, y que es el equivalente al megasporangio de las vasculares sin semilla, cubierto por un tejido de protección llamado tegumento. Cuando se forma ese tejido de protección, no se cierra, deja una abertura, que es lo que se llama micrópilo, y en determinado momento del ciclo, dentro de ese tejido llamado nucelo, aparece una célula con la capacidad de sufrir meiosis, que es lo que se llama megasporocito. Bien, esto sería en una angiosperma. Tengo también el nucelo, tengo ese tejido protector externo que en el caso de las angiospermas tiene dos capas, hay dos capas de tegumento, y la otra diferencia es que esta estructura, que es el óvulo,
En el caso de las angiospermas, tiene otra cobertura adicional por fuera, que es lo que conocemos como ovario. Entonces, en las angiospermas los óvulos están siempre adheridos al ovario, mientras que en las gimnospermas los óvulos directamente están adheridos a unas estructuras llamadas escamas, que son cada una de las unidades constitutivas de los conos o piñas, esas como hojas endurecidas, leñosas, que forman cada una de las láminas, digamos, de los conos. En esencia es muy parecido. Y estamos siempre hablando de la aparición de un tegumento que rodea por fuera a este tejido donde va a aparecer el megasporocito. Esta célula es la que se va a dividir por meiosis para dar las megásporas. Luego, bueno, el proceso es bastante más largo, vamos a ver después un poco el ciclo biológico, cómo continúa, pero acá lo que primero quiero decir o quiero resaltar es que esta estructura llamada nucelo son los megasporangios y dentro de ellos se van a formar las megásporas, pero nunca se liberan como sucede en los grupos que vimos la clase pasada. Bien, esto es lo mismo para repasar un óvulo básico donde hay un tegumento que lo recubre por fuera de una capa o dos capas, de acuerdo al grupo de plantas que esté estudiando, y que va a dejar como una especie de canalcito, que es el micrópilo, y que es por donde luego va a entrar el tubo polínico. Por dentro de ese tegumento voy a encontrar un tejido que corresponde al megasporangio, y es lo que se llama en estas plantas nucelo. Y dentro de ese megasporangio nucelo, el megasporocito me va a dar, por meiosis, me va a dar 4 megásporas. De esas 4 megásporas, 3 van a degenerar y va a quedar una sola funcional que va a aumentar de tamaño, y es lo que está acá dibujado con un bordecito negro. Esta es la megáspora 1N, producto de la división meiótica del megasporocito. Fíjense, esta megáspora comienza a aumentar, primero es chiquita y comienza a aumentar de tamaño, ocupando lugar dentro del nucelo, se alimenta a expensas de ese nucelo, y a medida que aumenta de tamaño, en el interior las células se van dividiendo mitóticamente, y todas las células de acá adentro son 1N. Y este tejido que está por dentro de la pared de la megáspora es lo que se llama gametófito femenino o megagametófito. En determinado momento, dentro de este gametófito femenino, va a aparecer la gameta femenina u ovocélula u oósfera, con algunas variaciones dependiendo si es una gimnosperma o si es una angiosperma. Bueno, vamos al ciclo de una gimnosperma. Saben que un ciclo lo puedo empezar a mirar desde cualquier lugar, pero bueno, por ahí me parece más fácil empezar desde la planta que reconocemos, un pino, un abeto, bueno, una planta, una gimnosperma. Ese árbol es el esporófito maduro. Bien, en determinado momento va a desarrollar lo que conocemos como conos femeninos y conos masculinos. Los conos masculinos desarrollan esporangios, que son los microsporangios. En esos microsporangios, por división meiótica de las células que están en el interior, se van a formar las micrósporas.
¿sí? Estas son las micrósporas, acá hubo meiosis, y siempre después de la meiosis quedan como 4 micrósporas unidas, que luego se terminan separando. Cada micróspora se va a terminar convirtiendo en un grano de polen. Fíjense, la micróspora adentro contiene una sola célula. Luego hay una serie de divisiones mitóticas dentro de cada micróspora que terminan conformando el grano de polen, donde hay 4 células, 2 que abortan y 2 que quedan funcionales. Una más grande, que es la vegetativa, que es la que va a formar el tubo polínico, y una más chiquitita, que es la que va a dividirse para dar 2 gametas masculinas. Esto se libera cuando los microsporangios obviamente están maduros. Bien, en la contraparte, en los conos femeninos, en la cara de arriba de cada, bueno, acá le llaman escama ovulífera, tiene distintos nombres, en cada una de esas como hojitas modificadas, se va a desarrollar en la cara superior 2 óvulos. Entonces fíjense, acá tengo el nucelo es rodeado por el tegumento, que delimita un porito, que es el micrópilo, y en el interior va a aparecer este megasporocito, esta célula que va a sufrir meiosis. Acá está simbolizada la meiosis, y simbolizada también que 3 celulitas, 3 esporas o megásporas degeneran y queda solo una funcional. Vuelvo a decir, tegumento 2N, nucelo 2N, y esta megáspora es la primera estructura 1N que aparece dentro del cuerpo del esporófito, de la planta madre. Esta megáspora comienza a crecer y generar en su interior, por divisiones mitóticas, un montón de células 1N. Y esto, al crecer, se convierte en lo que se llama el gametófito femenino o megagametófito. En este gametófito femenino se van a formar varios arquegonios, que acá están simbolizados. Puede haber 4, 5 arquegonios. Los arquegonios van a estar incrustados en este gametófito con sus cuellitos mirando para el lado del micrópilo. Acá ya están bien formados los arquegonios, y en estos arquegonios está simbolizado, o sea, en la panza va a estar la gameta femenina u ovocélula, que es esta. Acá el cuellito es muy cortito, tiene una célula de alto, y tenemos una gran ovocélula. Fíjense, arquegonios con una célula de alto. En ese camino evolutivo que seguimos de los arquegonios, fuimos de arquegonios de cuellos muy largos en las briófitas, acortándose en las vasculares sin semilla, y acá dentro de las vasculares con semilla llegamos a las gimnospermas, donde el cuello tiene una célula de alto, mínimo es el cuello. Bueno, al liberarse los granos de polen, van a caer los granos de polen al abrirse los conos, es como que se deslizan entre las escamas y los granos de polen caen cerca del micrópilo. Y ahí comienza a formarse el tubo polínico que forma esta célula vegetativa, y por el interior del tubo migra este núcleo generativo que se va a dividir luego mitóticamente en 2 gametas. Este tubo, fíjense, que cae a la altura del micrópilo, que está acá, aquí queda la cubierta externa, el tubo polínico va a entrar y luego llega a este tejido, de acá, que es nucelo, y va a crecer a través del nucelo, alimentándose de ese nucelo, hasta que llega al cuello del arquegonio, y ahí el tubo polínico se abre y descarga los 2 núcleos, las 2 gametas, una vez que este núcleo se dividió mitóticamente. Una de las gametas se va a unir al núcleo de la gameta femenina, y la otra gameta no tiene funcionalidad, se desintegra. Entonces la fertilización es simple, aunque se generan 2 gametas masculinas.
Llegan muchos granos, se generan muchos tubos polínicos, por lo tanto todos los arquegonios tienden a ser fertilizados. El hecho de que todos los arquegonios tienden a ser fertilizados hace que comiencen a desarrollar o a formarse varios embriones, porque el embrión ¿de dónde sale? Ni viene fertilizada cada ovocélula y se forma un cigoto, por divisiones mitóticas sucesivas comienza a formarse un embrión. Entonces decimos que hay una poliembrionía, se comienzan a formar varios embriones, sin embargo comienzan a competir y el que está mejor posicionado o el que inició sus divisiones antes es el que logra seguir su desarrollo y los otros abortan en el camino. En definitiva, cuando todo esto terminó de formarse y se consolida la semilla, dentro de cada semilla hay un solo embrión. Bueno, en este caso, acá vemos entonces el tegumento, lo que quedó de nucelo se va a ir consumiendo por el mismo desarrollo de los embriones y también porque lo que consumió el tubo polínico. Entonces en la semilla madura el tegumento está pegado al nucelo, pero el nucelo es mínimo. Lo que queda como tejido de reserva para el embrión es este tejido que es el megagametófito gametófito femenino, un tejido 2N. Luego, el resto de nucelo y el tegumento, perdón, es 1N. El resto de nucelo y el tegumento es 2N. Cuando estas semillas están listas, el cono se abre y se van a dispersar. Obviamente, luego de la dispersión, iniciará el proceso de germinación, la formación de la plántula y se repite o se reinicia. De todo esto es interesante que el ciclo en las gimnospermas es sumamente lenta, con algunas variaciones, obviamente, de unos grupos a otros, pero son procesos lentos. Acá en nuestra ciudad hemos marcado algunos pinos, hemos marcado los conos. Los conos masculinos aparecen en determinado momento, largan el polen y caen. Duran muy poquito en la planta, son pequeños. A veces, bueno, quien no siga el desarrollo de una planta o la fenología, por ahí nunca los ha visto. Pero los femeninos son los que perduran en la planta y son los que contienen las semillas. Lo que les decía es que algunos pinos que hemos marcado en nuestra ciudad, hemos visto que el cierre del ciclo, es decir, desde que reciben el polen hasta que el cono se abre para liberar las semillas, tardan más o menos 2 años y medio. Y hemos leído citas donde el ciclo es bastante más lento aún. Así que es un proceso muy lento y en el sentido de ser muy lento también presenta una cierta fragilidad, si se quiere, porque cualquier cuestión ambiental que le impida cerrar el ciclo, bueno, corta la chance de generación de semillas y demás. Como datos interesantes, o para resaltar siempre en términos comparativos, decimos que los óvulos de las gimnospermas tienen arquegonios. Arquegonios, como hemos hablado, tanto en briófitas como en las vasculares sin semilla. Es decir, gametangio femenino que tienen este nombre. Siempre el gametangio femenino o arquegonio va a estar en el gametófito femenino. Ahora, si miramos los gametófitos masculinos o microgametófitos, no hay anteridios. Es decir, que el camino de los anteridios, presentes en briófitos, presentes en vasculares sin semilla, ya en gimnospermas, en este proceso de formación de las micrósporas, fíjense, de la micróspora, de cada una de estas micrósporas, acá vuelvo a decir, son 3 acá, cada una de ellas, esto se va a separar, va a sufrir unas divisiones mitóticas, pero no se forma el anteridio. Se forman directamente estas células, 2 degeneran, y luego solo se forma una vegetativa y una generativa. Es decir, que el anteridio ya, en este camino evolutivo, se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Claro, el anteridio era la estructura que protegía y donde se formaban las gametas. Pero esto es de alguna manera reemplazado por el hecho de que
todo este proceso de formación de gametas ocurre dentro de los límites de la espora. Es decir, no hay una apertura de la espora y una germinación afuera o un desarrollo afuera del gametófito y de los anteridios. Estas células que degeneran se las considera los restos evolutivamente que han quedado del microgametófito, y ya de anteridios no hay rastros. En cuanto a las gametas que viajan por el tubo polínico, es interesante ver que en el grupo, las ginkgoidea, que es un grupo dentro de la diversidad enorme que hay de gimnospermas, por más que se forma el tubo polínico, por más que el ciclo biológico sigue este esquema, las gametas masculinas son flageladas, o sea que van a viajar por este tubo polínico con sus flagelos. Luego ya otros grupos han perdido los flagelos, lo cual tiene bastante sentido, porque los flagelos ya no se necesitan desde el momento en que son trasladadas las gametas con estos tubos polínicos. Bueno, y ahora comparamos este ciclo con el de las angiospermas, me voy cada vez a grupos más conocidos. Parto de una planta, que puede ser obviamente una monocotiledonia o una eudicotiledonia, que en determinado momento produce estas estructuras conocidas como flores. Bien, en las flores siempre hay una parte masculina y una femenina. Pueden estar en la misma flor o pueden estar en flores distintas, en la misma planta o en plantas distintas. Eso ya tiene que ver con el proceso reproductivo. Pero sabemos que dentro de las partes de la flor, en los estambres, específicamente dentro de los estambres, en las anteras, se van a formar los granos de polen, porque esas anteras son los microsporangios. Es decir, allí adentro, en esos esporangios, va a ocurrir meiosis para formarse primero las micrósporas, por meiosis siempre, o sea, acá va a haber microsporocitos, en un tejido 2N aparecen esos microsporocitos que producen meiosis, y por meiosis de cada microsporocito se van a formar 4 micrósporas. Bueno, acá está representada de la célula madre o microsporocito la meiosis para dar 4 células hijas. Estas van a ser haploides. Cada una de ellas es una micróspora. Bien, cada micróspora acá suelta va a sufrir dentro un proceso mitótico, de modo que se van a formar 2 células. Una va a ser la generativa y una la vegetativa. La vegetativa va a ser la que forme el tubo polínico y la generativa va a ser la que se divida en 2 para generar las 2 gametas. Es decir, que acá, igual que en el grupo anterior, no se forma, luego de la meiosis, luego que se forma la micróspora, no hay una gran cantidad de divisiones mitóticas para formar un gametófito masculino y para formar anteridios. Todo ese camino ya está, digamos, salteado, o ya no se produce en las mismas gimnospermas. Y acá tampoco. Entonces, no hay anteridios en los microgametófitos. Se llama microgametófito al grano de polen. Es un sinónimo, grano de polen o microgametófito. Bien, si vamos a mirar la parte femenina, sabemos que dentro de una estructura especializada llamada ovario, el ovario es una zona ensanchada del pistilo, esta estructura formada por una o más hojas carpelares que se cierran. Bueno, dentro desarrollan los óvulos en distinta ubicación, en distinta cantidad, eso tiene valor taxonómico. ¿Y qué voy a encontrar en ese óvulo? Voy a encontrar un tejido llamado nucelo, que es 2N, rodeado por 2 capas de tegumento. Dentro de ese nucelo va a desarrollar también
una célula madre de las megásporas o megasporocito que va a sufrir meiosis. Y en ese proceso de meiosis voy a obtener 4 megásporas que son haploides. De esas 4, 3 degeneran, me queda una sola. Siempre es la más interna. Y esa megáspora, que se llama megáspora funcional, comienza un proceso de divisiones mitóticas mientras se va agrandando para formar el gametófito femenino. Este gametófito femenino tiene muchísimas menos células que el gametófito femenino de las gimnospermas. En las gimnospermas tiene miles de células y en cambio acá el gametófito femenino tiene un número reducido. Este es un ejemplo porque hay distintos modelos que tienen que ver con la taxonomía de las plantas, pero acá están representados 3 células llamadas antípodas, una célula media binucleada, 2 sinérgidas y una antípoda. Fíjense, 3 células y otros son 6 y una en el medio 7. Quiere decir que en este ejemplo que está dibujado acá, el megagametófito de esta angiosperma tiene solamente 7 células. Un número chiquito, y dentro de esas células está la gameta femenina u ovocélula. Por fuera de esto voy a tener el nucelo, que es el tejido donde se desarrolló este megagametófito, que se va consumiendo a medida que aumenta el tamaño de este megagametófito. En las angiospermas es común llamarle al megagametófito saco embrionario. Bueno, una vez que se produce el polen, que el polen está maduro, se va a liberar. Es el proceso llamado como se inicia lo que se llama como polinización, que es la liberación del grano de polen de la antera y el viaje de ese grano de polen hasta el estigma de un pistilo. Cuando llega aquí al estigma, los granos de polen, si son compatibles, comienzan a germinar, es decir, a estirar su tubo polínico, que lo forma la célula vegetativa, y por dentro del tubo van a viajar las 2 gametas derivadas de la célula generativa. Viajan por todo el estilo, entran a la cavidad del ovario y van a entrar finalmente por el micrópilo, van a romper a estas 2 células llamadas sinérgidas para ponerse en contacto con la ovocélula que está un poquito más en profundidad. Se liberan las 2 gametas, una gameta se une a la ovocélula y la segunda gameta se une a los 2 núcleos de la célula media, formando entonces un núcleo 3N. Los 2 núcleos que estaban más el núcleo de la gameta. Este núcleo 3N es la primer célula de ese tejido de reserva llamada endosperma, que son células 3N, porque deriva justamente de la unión de esta célula media binucleada con una de las gametas. Mitosis, mitosis, mitosis para formar el tejido de reserva. Y por otro lado, la unión de una gameta con la ovocélula del cigoto 2N, mitosis, 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 embrión. Y así es como tenemos una semilla de un angiosperma con su cubierta seminal, ya sabemos que de 2 capas, y con su embrión, que tendrá un cotiledono 2, depende del grupo al que pertenezca la planta, y con un tejido de reserva llamado endosperma, que queda por fuera del embrión en muchos casos, y en algunos casos es absorbido por los cotiledones que quedan carnosos, como las legumbres que nosotros comemos. Bien, como características con este camino evolutivo, lo que decimos es que en angiospermas no hay arquegonios, o sea que los arquegonios fueron cambiando, se fueron reduciendo y llegaron hasta gimnospermas, pero en angiospermas ya no hay arquegonios en el óvulo. Los anteridios ya estaban ausentes en gimnospermas. Y no hay ningún caso citado dentro de angiospermas donde las gametas masculinas tengan o hayan preservado los flagelos. Así que en todos los casos se han perdido los flagelos. Bueno, aquí está un poco
resumido lo mismo. Este camino evolutivo de las estructuras reproductivas en las plantas terrestres o embriófitas. Hemos visto muchos grupos homospóricos, desde las briófitas hasta algunas vasculares sin semilla, donde el gametófito desarrollaba por fuera de la pared de la espora, ¿no? Dando una plantita que se visualizaba, por eso digo exospórico, crecía por fuera de los límites de la espora, ya sea unisexual o bisexual, es decir, solo con anterídeos o arquegonios o con ambas estructuras. Y con formación de embrión una vez que se fertilizaba la ovocélula del arquegonio. Luego, en el paso, los grandes cambios me han marcado la aparición de la heterosporia, que la vimos en Selaginella, lo mismo que la endosporia. Esto ya lo vimos, este salto, dentro de una vascular sin semilla. Y luego el siguiente paso fue la retención de la megáspora en el nucelo o megasporangio. Nucelo o megasporangio es lo mismo, es decir, no se libera la megáspora. La no liberación de la megáspora genera la formación de una estructura llamada óvulo. Una vez que se forma el óvulo, hemos visto que el megagametófito, que esto estamos hablando acá del caso de las gimnospermas, el megagametófito que se forma a partir de la megáspora funcional, tiene muchísimas células, es multicelular. Hay arquegonios, pero con un cuello muy reducido, tan reducido a una célula de alto, y ya se forma semilla, pero semilla con muchos embriones que abortan en el camino, quedando uno solo, y desaparecen los anterídeos. Estas características muestran o marcan lo que corresponde a gimnospermas. En un paso posterior, se mantienen la retención de la megáspora en nucela, la formación del óvulo, pero desaparecen los arquegonios. Y el megagametófito, en lugar de ser multicelular, reduce el número de células, en general a 7 células. Además, aparece una estructura nueva, que es la flor y el fruto. Esta estructura llamada flor tiene que ver con estrategias de atracción, de interacción con otros organismos. Es una estructura que va a favorecer a las angiospermas en la dispersión de semillas y en la dispersión de frutos. Y además introduce también un nivel más de protección de las semillas, porque recordemos que aquí las semillas están desnudas, se liberan desnudas, mientras que acá las semillas están protegidas, pueden permanecer protegidas durante más tiempo, a veces se liberan con el fruto mismo, a veces el fruto se abre, pero es una instancia posterior o un camino más en esta posibilidad de proteger a los propágulos de cuestiones ambientales que pueden tener con temperatura, sequía o contra la herbivoría. ¿Qué es una flor y qué es un fruto? Yo supongo que esto también lo han charlado en el curso inicial de botánica, así que de alguna manera lo doy por entendido, pero podríamos repasarlo, por si acaso no lo tienen muy claro. Una flor, en definitiva, es un tallo, es definitivamente un tallo. Las flores nacen de las yemas axilares de las hojas, y de una yema axilar nace una rama. Entonces es una rama que lleva hojas profundamente modificadas. Es así que los distintos ciclos de una flor, los sépalos, los pétalos, los estambres, los carpelos, son todos hojas
que tienen una filotaxis determinada, y que todo eso tiene un valor diagnóstico, un valor taxonómico, y que le puedo ver la venación a cada uno de esos, quizás las hojas más profundamente modificadas sean los estambres, donde cueste por ahí un poco más relacionarlo con una hoja, pero cuando uno ve el camino evolutivo de un estambre, y esto ya sería entrar en evolución solo dentro del grupo de angiospermas, uno puede encontrar plantas que, bueno, que ya no tienen representantes en la actualidad, pero donde plantas muy primitivas, no me gusta mucho usar la palabra de primitivo, porque, pero quiero decir plantas que aparecieron tempranamente dentro del grupo de angiospermas, y que tenían, donde uno enseguida se da cuenta que era una hoja sobre la cual uno visualizaba la presencia de esporangios. Esas hojas fueron cambiando su aspecto a formas mucho más compatibles con su funcionamiento. Se fue reduciendo la parte no funcional, lo que sería la parte de la lámina, porque en realidad lo funcional en esas hojas era solo la parte que era esporangio y para la producción de granos de polen. Y así en el camino evolutivo va a haber una reducción muy grande, y si bien uno puede ver diversidad de formas de estambres, bueno, los estambres más comunes o como uno los dibujaría, están muy, muy lejos de la visión que tenemos de una hoja. Sin embargo, hay un nervio central que los recorre todo a lo largo, que va por el filamento y llega y recorre la antera por la parte media, y es el nervio central de la hoja. Bueno, entonces, en definitiva, es una rama donde las hojas están profundamente modificadas, y es una adaptación, una modificación que tiene fines reproductivos muy específicos. Entonces, la forma de los sépalos y de los pétalos, el color, el espesor, se relaciona íntimamente con la interacción que tiene con el reino animal. Esas corolas tubulosas relacionadas con la visita de polinizadores, como pueden ser pájaros de pico largo, o flores muy fuertes en su estructura, relacionadas con visitas de otros animales como murciélagos o animales que de alguna manera se posan o se sostienen en la flor. Bueno, otras que producen olores muy específicos, otras que tienen que ver, que producen una atracción específica con el formato, otras con los colores, etc. Un mundo maravilloso donde uno no deja de sorprenderse, y ojalá lo puedan recorrer en algún momento. Un poco más de esto van a ver en el curso más adelante. Pero bueno, les dejo la puerta abierta, solo acá me basta con que reconozcan que es una flor y que es un fruto, es una estructura que deriva del ovario de una flor cuando sus óvulos fueron fertilizados. Es decir, la fertilización de los óvulos que en las angiospermas están dentro del ovario genera una serie de transformaciones que implican enseguida un aumento de tamaño de ese ovario, un cambio estructural en los tejidos, y así, bueno, hay una diversificación de frutos también muy grande, porque saben que hay frutos carnosos, hay frutos secos, hay frutos que nunca se abren, hay frutos que se abren espontáneamente. Entonces, bueno, eso también tiene valor taxonómico. Las paredes de ese ovario se transforman de diferentes maneras, si el fruto es seco, si el fruto es más carnoso. Dentro de los mismos frutos carnosos, que son los que nosotros comemos, sabemos que la pared de ese fruto es sumamente diferente. La cubierta bien glandular más externa, esa capa corchosa más blanquecina, y esos pelos glandulares en el interior, que es lo que apreciamos tanto,
a, no sé, lo que sería otro fruto carnoso, como una drupa, como como un durazno, como una aceituna, donde básicamente nos comemos la capa media, porque bueno, hay una telita externa, que bueno, en un durazno la podemos comer, la podemos pelar, no sé, pero seguramente la capa más interna, que es la cubierta de lo que llamamos carozo, esa no la comemos, y eso es una capa de la pared del ovario, una capa de la pared del fruto. Así que la diversidad de flores, la diversidad de frutos es enorme, pero yendo a lo que es en esencia para pensar en lo que implica la aparición de la flor, es pensar en que es una rama muy modificada en sus piezas, en sus hojas, y que el fruto deriva específicamente de la modificación de esas hojas carpelares que constituyen el ovario, producto de la fertilización de los óvulos. Bueno, esta imagen es casi anecdótica y es un poco para pensar que toda esta historia evolutiva de los distintos grupos de plantas que habitan y que habitaron en su momento, se hace a través del estudio de restos fósiles preservados de diferente manera. La mayoría de los órganos como hojas se han preservado de esta manera, en lo que se llaman impresiones-compresiones, es decir, casi como calcos, algunos con algo de resto orgánico y otros no, depende si hay resto orgánico, es que se llama compresión o se llama impresión si no hay resto orgánico, pero para un neófito es muy difícil determinar a simple vista si hay resto orgánico o no, pero en cualquier caso estas especies de calcos, lo pondría entre comillas, han permitido el estudio del paso a paso, del camino evolutivo, de determinar todo de manera aproximada cuál fue el momento de aparición de las flores, y por eso también es una historia que puede ir cambiando en la medida que se van encontrando nuevos restos que se datan de alguna manera, y es una historia que tiene sus aspectos endebles, porque bueno, algunos aspectos pueden modificarse, siempre puede aparecer algún fósil más antiguo, donde ya se ve que en realidad, no sé, por ejemplo, por decir algo, la aparición de la flor fue bastante antes de lo que se presume hasta el momento. Pero bueno, con lo que se tiene hasta el momento, es como se ha tejido los momentos de cambio, de grandes cambios en este camino evolutivo de las plantas. Dentro de los mecanismos de fosilización y el registro que se tiene, se trabaja mucho también con lo que se llaman petrificaciones. Este es un tronco, quizás conozcan bosques petrificados en nuestro país. La petrificación es un reemplazo increíble de componentes celulares por diferentes sustancias, y el reemplazo ha sido tan perfecto que, por ejemplo, en todo lo que sea tronco se pueden cortar rodajas y hacer estudios observando lo que es la dimensión de los de distintas estructuras celulares. Fíjense, estos son conos de una gimnosperma, también petrificados y bueno, con aparatología especial, cortados en la parte central para hacer un estudio, en este caso, de las semillas. Este otro tipo de fósil es una especie de molde, también es muy común la observación de moldes, donde evidentemente el sedimento, con condiciones muy particulares, ha rodeado alguna estructura vegetal, en este caso un cono, pero también lo he visto para otro tipo de estructuras, y luego la estructura se ha perdido, se ha degradado, pero ha tardado tanto en degradarse que el sedimento se fue endureciendo y calcó
o pudo mantener de manera muy exacta todo lo que es la silueta externa, digamos, de esa estructura que estaba presente en el lugar que sea. Entonces, a través de lo que se llaman moldes, de impresiones, compresiones y de petrificaciones, es que se ha tejido todo este camino, se ha visto cuándo aparecieron determinados grupos de plantas y demás. Una historia que, bueno, va a seguir siendo contada con algunas modificaciones en la medida en que haya nuevas técnicas de estudio, que aparezcan más material y demás. Bueno, creo que esta era la última diapo. Sí. Ahí estoy. Esperen que voy a poner, ahí está, para verme. Siempre a esta hora que cierro, está tan oscuro, voy a encender la luz. Muy bien. Bueno. No sé si hubo algo muy nuevo, no hay nada nuevo, fue todo nuevo. Un poco el parámetro que tengo es lo que pasó el año pasado, pero no más que eso. ¿Cuál es mi idea con respecto a esto? Hay detalles en los que no me voy a meter, como, a ver, describir todo un proceso de lo que sería un crecimiento secundario. Eso lo considero que es una temática que está dada por lo que me dijo Carlos. Siempre se habrá visto mejor, se habrá visto peor, hay que ver. Bueno, esas cosas pueden pasar en cualquier curso. Yo lo que quiero ver acá es cómo fue el camino evolutivo en aspectos que yo llamo de los cuerpos vegetativos o en cuanto a las estructuras reproductivas. Entonces, en ese sentido, creo que para estudiar estaría bueno que se hicieran cuadros o como le quieran llamar, para ver qué pasó con las hojas, qué pasó con las raíces, qué pasó, así voy recorriendo, desde lo vegetativo y después en lo reproductivo, ¿no es cierto? ¿Cómo fueron las alternancias? Bueno, en una dominaba el gametófito y el esporófito, después empezó a dominar el esporófito. ¿Cuándo fue ese salto? Después, ¿cuándo? ¿Sí? Entonces, a modo de resumen, hilar un poquito la historia en estos términos que le hemos visto. ¿Se entiende? ¿Cuándo aparece la estructura llamada óvulo? ¿Cuándo aparece la semilla? Esto un poco también lo que he recalcado. Todas tienen embrión, ya sabemos, tienen embriófitas, pero en determinado momento, ¿cuándo aparece el tejido vascular? ¿Cuándo? Entonces, ir marcando esos cambios. Y después, bueno, piensen que el examen va a ser, por más que yo sé que tienen las computadoras y que uno en la computadora puede tener un montón de información, mi idea es que el examen sea corto, porque la verdad es que yo lo que pretendo es que hagan el esfuerzo de estudiar, ¿sí? De fijar algunos nombres, de modo que si yo les pido alguna definición de alguna cosa, yo siempre lo trato de medir en términos relativamente sencillos, no de complicarlos. Pero si ustedes eso lo tienen mirado, repasado y estudiado, lo van a poder hacer rápidamente. Va a sobrar el tiempo. Ahora, si yo cada cosa en ese tiempo me tengo que poner a googlear y a buscar, bueno, obviamente que una hora, aunque sea para pocas cosas, no alcanza. ¿Está? Lo mismo, algún dibujo les voy a pedir. Entonces, ese dibujo lo van a tener que hacer en un papel, sacarle una foto y después subirlo al archivo que me manden. ¿Está? En ese dibujo, si va a estar rotulado, no sé, tengo que poder leer, o las flechas volando no sirven. Si yo pongo, no sé, el teléfono y pongo la flecha acá que dice celular, no me sirve. Lo toco, digo pantalla, funda, me comprometo. O sea, para hacer las cosas volando no las hagan,
porque yo no los voy a corregir. Cosas básicas les estoy diciendo, ¿sí? Alguien preguntó acá por bibliografía. Bueno, ¿qué pasa con la bibliografía? Yo puedo buscar y subirles. La bibliografía es amplísima para esto, porque en este camino no hay un libro donde resuman este camino evolutivo. Es un hiper resumen lo que les estoy dando. ¿Y qué tendría que ir a buscar? Un libro de briófitos, un libro, si no me voy a una cosa muy sencilla que no dice nada. Los briófitos no tienen tejido vascular, los otros sí, y no me dice nada. Entonces, puedo subir, yo en ese caso les pediría, si tienen conflicto con alguna parte, les sugiero de eso, porque no hay un libro que, digamos, esté organizado esto en una cosa un poco más elevada que un secundario o que un nivel de primer año de universidad, y tampoco nos podemos ir a un libro de briófitos, uno de vasculares sin semilla, uno, ¿sí? Porque nos vamos a, no terminaríamos más, todo el curso sería eso, ¿sí? Y esto es una partecita, donde queremos hablar con terminología específica y demás, pero en términos sencillos. Abrimos recién la ventana de esto. Al que le guste, podrá seguirlo el camino, ¿sí? Pero hay quienes se dedican solo a briófitos, solo a vasculares sin semilla, y saben que de las vasculares con semilla, bueno, uno estudia o gimnosperma, es más, de gimnosperma estudia un grupo de plantas, estudia los pinos, estudia, no sé, nadie estudia toda esta diversidad de plantas, ¿se entiende? Entonces, pídanme y yo les busco algo de las dudas que tienen. Y lo mismo vayan viendo que podemos hacer una consulta online, la organizamos, no se queden con dudas. Bueno, eso es lo que les puedo decir. Igual voy a ir buscando y si encuentro alguno que me parece que sea alguna parte, se las puedo ir diciendo. Para esta parte, a ver, ¿qué dice? Recuperación de los parciales. Los parciales van a tener recuperación. No está puesto porque, bueno, quizás porque uno espera que no haya recuperación y después habría que ver en qué momento y demás, porque las clases no se van a suspender, entonces habría que buscar un momento extra, así que después veremos quienes tengan que recuperar, cómo lo hacemos. Si hay recuperación, yo en principio lo voy a organizar oral. Prefiero hablar 10 minutos con alguien y decirle, ¿qué tal? ¿Sí? Entonces lo prefiero hacer en esos términos. ¿Está? A veces cuando uno corrige, surgen muchas dudas que ahí uno no sabe si es que no entendió la consigna, si es que, en la oralidad uno se da cuenta de manera mucho más sencilla o más clara si el concepto está entendido o no está entendido. ¿Está? Después, profe, en mi caso, como me gustaría, si lo que nos decía recién hace rato de la bibliografía, más que nada por el tema de los ciclos. Es como para, o sea, sí entendí la explicación, pero como para tener fijos ciertos términos que usted mencionó y que capaz por ejemplo, de los ciclos de todas. Sí, sí es que se puede. Bueno, bien, bueno. Bueno, yo después busco y yo se los subo, se los pongo en el Moodle. ¿Sí? Después Pilar me pregunta si recibí la corrección. Sí, que corregí todas las correcciones que me mandaron, ¿eh? Así que miren, cualquier cosa me escriben, pero por lo menos hoy chequeé y corregí todas las que me habían reenviado las correcciones. Bueno, entonces, subo bibliografía, la pongo en Moodle, pongo igual la explicación del parcial y espero que ustedes, si quieren consulta, ustedes me digan alternativas de día, puede ser más de un día, no sé, por ahí no todos pueden lo mismo. Bueno, lo vemos, pero espero que ustedes me pregunten, que lo vayan viendo, porque poner ahora una consulta, ¿qué les voy a decir? Ponemos mañana una consulta, si no empezaron a estudiar no tiene mucho sentido. Entonces, una vez que empiecen a andar el tema, que a ustedes les surjan las dudas, escriben ahí y vemos cuándo podemos compatibilizar un horario, ¿sí?
¿Listo? Bueno, a descansar. Hasta luego, Chao, profe. profe. Que esté bien. Bueno, no los despido porque Chao, nos vemos profe, igual el día del gracias.